Hola chicos, en esta oportunidad voy a hacer la explicación de la guía número 2, segunda semana, en la cual el tema que se va a tratar es el concepto ya de los interruptores, el uso de los mismos y las configuraciones que podemos tener con ellos. De la semana pasada, en el video anterior, yo mencionaba que el interruptor era el elemento principal de control para circuitos de iluminación. Ellos tienen como finalidad principal abrir o cerrar el camino del circuito eléctrico para que haya flujo de electrones y de esa manera puedan encenderse o apagarse los bombillos. Básicamente ese fue el concepto que se trabajó la semana pasada. Retomemos algunas consideraciones con respecto al interruptor. Primero, un interruptor básicamente vamos a observar que tiene dos tornillos, ¿listo? Esos dos tornillos van a ser los puntos por donde yo voy a conectar los alambres para poder hacer la conmutación del circuito. ¿Listo? Entonces aquí voy a mostrar una imagen de un interruptor simple. Ahora bien, ¿qué pasa con los interruptores simples? Se llaman simples porque solamente tienen un interruptor, un circuito de abrir y cerrar dentro. ¿Listo? Entonces, simple, doble, triple. Si tengo triple, pues son tres interruptores en la misma carcasa, en el mismo montaje. Entonces, nosotros vamos a encontrar de diferentes tipos. Algunos tienen más de dos tornillos. Algunos podemos encontrar que tienen tres tornillos. Ya voy a explicar para qué son esos tornillos y la forma de conexión de los mismos. Entonces, cuando encuentro un interruptor de solamente dos tornillos, cada tornillo va a estar conectado internamente con el dispositivo mecánico que hace la apertura y cierre del camino. ¿Listo? Entonces, cada tornillo nosotros lo conocemos como bornera o el punto de conexión. Entonces, si esto es lo que yo tengo en un interruptor, dos láminas separadas que se pueden unir o separar mecánicamente, aquí en esta parte yo tendría un tornillo por donde voy a sujetar el alambre. Igual acá voy a tener otro tornillo por donde voy a sujetar el alambre para que cuando haga ese contacto mecánico haya conexión mecánica y eléctrica con el interruptor que está adentro. ¿Listo? De esa manera pues va a empezar a funcionar el interruptor. Ahora bien, ¿qué va a pasar cuando nosotros manejemos el interruptor? Primero que todo, tenemos que verificar si el interruptor que nosotros tenemos es sencillo o es un tipo de interruptor que puede tener piloto. ¿Listo? Entonces, eso, ¿cómo se hace? Cuando veamos el interruptor, ese es un interruptor sencillo, simple. Algunos tienen aquí un bombillo o tienen acá una laminita semitransparente tipo cristal de algún color. ¿Listo? Normalmente la traen de color rojo. Ok, en ese caso, cuando encontramos ese tipo de interruptor, por la parte de atrás vamos a encontrar más de dos tornillos. ¿Listo? Esto en un circuito simple. Si fuera el circuito simple, normal, sin piloto, solamente nosotros vamos a encontrar dos tornillos en los extremos. Esos dos tornillos son los que menciono. Se utilizan para unir las láminas con el circuito eléctrico y que haya continuidad en dado momento o se interrumpa el paso. Sería esto. Pero a veces vamos a encontrar interruptores que no tienen el piloto. Ese bombillo es para cuando está de noche, nosotros podamos ubicar más fácilmente el sitio donde está el interruptor y no ponernos a pasar la mano y a palpar hasta que encontremos dónde está el interruptor. Entonces, para eso es el piloto. Este no es piloto, aviso acá. Lo que tengo aquí no es un piloto, sino que es un punto con material fluorescente. Él se carga durante todo el día con luz solar y en la noche él brilla. En la oscuridad brilla por sus propiedades. ¿Listo? Entonces, en algunos vamos a encontrar tres tornillos sin piloto. ¿Qué va a pasar ahí? Estos tres tornillos que tenemos acá me van a indicar que este interruptor se puede utilizar de dos formas. Ya ahorita las voy a mencionar. ¿Listo? Pero entonces podemos ahorita mirar que un interruptor simple puede tener dos tornillos si no tiene piloto, tres tornillos si tiene piloto,
o 3 tornillos y no tiene piloto. Esas serían las configuraciones básicas de un interruptor. Ahora bien, ¿qué va a pasar con el piloto? Cuando nosotros encontramos un bombillo con luz piloto, internamente el interruptor pues va a necesitar dos cosas para que las tengamos muy en cuenta. Esto dependiendo el tipo de interruptor que nosotros hayamos conseguido. ¿Listo? Si es el interruptor normal para pared de este tipo, esos van a encontrarse solamente con dos tornillos, ¿ok? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo prende el bombillito? Cuando el circuito está apagado, quiere decir que está abierto el interruptor, ¿listo? Por una línea me está llegando neutro y por la otra me está llegando fase, entonces el bombillo mantiene encendido. Pero cuando yo cierro el circuito, al cerrar el circuito, el bombillo no recibe neutro porque la energía sigue hacia el bombillo y en ese momento el bombillo se apaga. Entonces, esa es la conexión más fácil. Ahora, vamos a encontrar de 3 terminales, que eran los que estaba mencionando ahorita. En esa conexión nos vamos a encontrar que hay unos tipos de piloto para unos interruptores que no se utilizan convencionalmente en las casas. Hago esa claridad, pero sí se encuentran. Entonces, como este que estoy mostrando aquí, perdón, en ese caso, las 3 paticas, 2 de ellas son para la fase y la tercera patica es el neutro. ¿Listo? Eso lo debemos tener muy en cuenta porque el piloto siempre va a estar activo, esté o no esté prendido, entre comillas, el circuito. Entonces, cuando yo apago el circuito, el bombillo se apaga, el piloto se apaga, pero está energizado, o sea, sigue recibiendo energía. Cuando yo enciendo el circuito, el piloto se enciende, indicando que si hay consumo de energía, que está prendido el aparato. ¿Listo? Eso lo utilizamos y lo vemos mucho, por ejemplo, en los interruptores que tienen las multitomas, que tienen un bombillo piloto de color rojo. Entonces, ahí podemos ver ese tipo de interruptor. Con ese hay que tener cuidado, como les digo, porque tiene 3 terminales, 2 de fase, una entra, una sale y la tercera es el neutro. ¿Listo? Con eso hay que tener precaución para la identificación de los terminales. Bueno, entonces, continuando con el tema del interruptor, entonces van a existir algunos que tienen 3 terminales y no tienen piloto, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con esos 3 terminales? Acá en el esquema que estoy mostrando en la guía, si se pueden dar cuenta, el interruptor tiene 3 posibilidades de conexión. ¿Listo? Una hacia arriba, puedo alimentar otro bombillo, inclusive si quisiera, y una hacia abajo. ¿Bien? ¿Qué va a pasar? Si yo utilizo un interruptor de estos, voy a copiar aquí la imagen, copiarla. Yo puedo hacer lo siguiente. Si yo quisiera trabajar, en mi caso, un interruptor que tiene 3 tornillos, acá tengo la fase, y tengo 3 tornillos, y quiero utilizar ese interruptor como un interruptor común y corriente, lo único que yo tendría que hacer es esto. Cojo la fase, ampliemos la línea, cojo la fase y la conecto aquí arriba. ¿Estamos de acuerdo? Si la conecto aquí arriba, ¿qué va a pasar? Ojo con lo que voy a explicar. Si yo conecto aquí arriba la fase y por acá abajo el neutro, observando el esquema, el diagrama, la lámina que cambia de posición para decir por dónde va la energía eléctrica circular, pues queda deshabilitada. ¿Por qué? Porque si la laminita va a cambiar de posición y yo obturo el interruptor y viene para acá, ¿cierto? De todas maneras, este punto está al aire. Atentos con eso. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? El tornillito de la mitad de los 3 que tengo ahí, en este tipo de interruptores que tienen 3 terminales, siempre va a ser el punto de entrada.
¿Listo? Por eso el dibujo lo tengo así. Fase con el punto de entrada y no por los extremos, sino por la mitad. Entonces, la fase va a ser por el punto de entrada y la salida puede ser cualquiera de estos dos. Obvio, cuando yo coloco o el de arriba o el de abajo, pues va a cambiar la posición de encendido apagado del botón. ¿Listo? Eso sí va a cambiar la posición. Bueno, ¿para qué se utilizan esos interruptores de 3 tornillos? Si con 2 es suficiente. Pues resulta que en algunas aplicaciones se requiere controlar un solo bombillo con 2 interruptores. ¿Listo? Por ejemplo, en las habitaciones, en la entrada de la habitación hay un interruptor y en la cabecera donde se pone la cama hay otro interruptor. Y cualquiera de los dos interruptores prende o apaga la iluminación de ese sitio. Lo mismo pasa en las escaleras de algunas viviendas. Al principio de la escalera, para ascender, encuentro un interruptor y al llegar al final, pues encuentro otro interruptor para apagar. ¿Cuál es la finalidad? Pues de que yo no tenga que devolverme a la entrada o al inicio de la escalera, apagarlo y subir con la luz apagada. O cuando yo vaya a bajar, pues tenga que bajar con la luz apagada o me tenga que levantar y caminar hasta el bombillo con la luz apagada. Hasta el interruptor, perdón, con la luz apagada. Este tipo de circuitos se utilizan muy a menudo y se conocen como circuitos conmutados o circuitos escalera, porque se utilizan muchísimo para la iluminación de las escaleras, para poder encender en un punto y poderlo apagar en el otro. Y de regreso poderlo prender donde yo empiezo a bajar, a subir, a bajar y apagarlo cuando termine de pasar las escaleras. Eso es como el concepto general. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Para poder hacer un circuito tipo escalera, voy a necesitar 2 interruptores de este tipo, de 3 tornillos. 2. Ya mencioné, uno quedaría en un extremo y el otro quedaría en el otro extremo, si es una escalera o es un pasillo muy largo, o a la entrada de la habitación y el otro en una de las paredes donde normalmente uno colocaría la cabecera de la cama para poder apagar fácilmente la luz. ¿Listo? 2 interruptores. Esos 2 interruptores, en el caso del simulador que nosotros estamos utilizando, vamos a tener que hacer una configuración un poquito diferente. Ya la voy a explicar. Pero acá está el diagrama general de cómo nosotros podemos realizar ese montaje en el simulador. Acá está como el esquema general de cómo lo podemos nosotros realizar. Bueno, entonces, volvemos a la explicación de hace 5 minutos. La fase va a entrar por uno de los interruptores. ¿Por dónde va a entrar? Por la mitad, por el punto central. ¿Listo? En el otro interruptor, la fase, ¿por dónde va a salir? Por la mitad también. Y los extremos se dejan exclusivamente para poder transmitir la energía. ¿Cuál va a ser el funcionamiento del circuito? Acá en la imagen voy a arrancar por la fase. Entonces la fase viene acá, entra a la mitad del interruptor y va hacia la parte de arriba. Se va por este alambre y llega a este punto. En este punto me doy cuenta que el circuito está abierto porque el puente está hacia abajo. Entonces acá queda abierto. Quiere decir que el bombillo no prende. Pero ¿qué pasa si yo vengo acá, donde está la fase, aquí en este interruptor, y cambio de posición el interruptor y lo envío hacia abajo? ¿Cierto? Lo envío hacia abajo acá. Cambio de posición. Entonces viene la fase, cambia el camino, se viene por acá. Acá me doy cuenta que el puente está establecido. Sigo el recorrido, llego al bombillo, enciendo el bombillo y después termino en neutro. En ese momento, el interruptor de ambos lados está emparejado para dar continuidad a la corriente. Ahora bien, yo ya voy a salir del lugar, entonces vengo acá y cambio este interruptor de posición, entonces viene aquí arriba. Entonces, cuando este interruptor cambia acá y está arriba, pues el flujo de la corriente se interrumpe. Y entonces ellos van a jugar con 4 posiciones. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. 2 de las posiciones dan encendido, que son estas 2 que estoy mostrando con mis manos, cuando están orientados los interruptores hacia el mismo lado, encendido o encendido. ¿Listo? Y las otras 2 van a dar apagado. Esta da apagado, esta da apagado. Apagado, apagado, encendido, encendido. Listo. Ahora bien, vámonos al simulador. Para poder hacer el circuito en el simulador, lo primero que tenemos que buscar son unos interruptores.
Entonces, en componentes pasivos, vamos a ubicar el interruptor. Ya lo habíamos enseñado, tiene esta característica, ¿cierto? El interruptor tiene esa característica, entonces, en nuestro caso, para nuestro circuito, ¿qué debemos hacer? Este lo voy a borrar y lo voy a poner de esta manera, atentos. Esto es un solo interruptor. Y por acá vamos a poner nuestra fuente. Recuerden que la fuente es de 110 voltios. Por favor, la fuente es de 110 voltios a 60 Hz. Entonces, aquí cambio 60 Hz. Aquí pongo los 110 voltios. Algunos me dejaban 0 voltios y eso fue uno de los problemas que encontré en la tarea de simulación. Y aquí hago el cableado del primero. ¿Qué estoy haciendo? Estoy utilizando dos interruptores. ¿Listo? Estoy utilizando dos interruptores. Observen aquí la simulación. Y puedo controlar por dónde va a fluir la energía eléctrica. Cambiando el interruptor. Lo que pasa es que este simulador no tiene el interruptor conmutado como tal. No lo tiene. Entonces, toca hacer como todo un montaje para simular el funcionamiento. Y este sería el tipo de montaje que nosotros utilizaríamos para poder simular el circuito. ¿Ok? Entonces, acá voy a poner el otro. Esta línea sale. Y lo vamos a organizar. Listo. Entonces, nosotros lo vamos a organizar acá de tal manera que se vea todo. ¿Qué va a pasar aquí? Yo dije que los dos puntos centrales, ¿cierto? Es por donde va a correr la fase. Pero nos falta un elemento bien importante, pues el bombillo. Entonces, ¿dónde encontramos el bombillo? ¿Recuerdan ustedes dónde encontrábamos el bombillito? La semana pasada yo lo mostré. Entonces, ¿dónde será? ¿Será un componente pasivo? Bueno, yo tampoco, ahorita tampoco me acuerdo dónde es que está, inclusive. Lámpara. Eso. Ah, se me había olvidado el nombre. Bueno, entonces, aquí vamos a ajustar este para que quede alineado y vamos a conectar este señor acá. Ok. De aquí tendría que venir una línea que se va a conectar con el neutro y también se va a conectar con la Tierra. A muchos se les olvidó la Tierra. Bueno, ahí. Listo, ya quedó conectado. Ahora me queda por hacer la conexión acá de las líneas que van por encima y por abajo. En este caso ya tengo el circuito completo. Esto es un circuito conmutador o conmutado o escalera. Entonces lo vamos a reiniciar. ¿Y qué va a pasar acá? Si nos damos cuenta, ambos circuitos están cerrados. ¿Sí se dan cuenta que en la simulación, cuando yo empiezo a jugar con la simulación, quedó bloqueada? Bueno, entonces ya aquí pues tuve que abrir todos los interruptores. Este lo abro, este lo cierro y me doy cuenta que acá hay paso de la energía. Ahora, este lo abro, ¿sí? Este lo abro, este lo cierro y este lo cierro. Ahora la energía va a fluir por debajo. Eso era lo que mostraba yo con las manos. En este momento estoy mostrando en el circuito simulado esta posición, los dos interruptores hacia abajo. Ahora volvemos a esta posición. Esta es la posición con
los interruptores hacia arriba. Entonces, el bombillo queda encendido. ¿Qué va a pasar ahora? Yo mencionaba lo siguiente. Entonces, cuando los dos están arriba o los dos están abajo, pues el circuito está funcionando. Pero, ¿qué pasa si uno de los dos, ejemplo, este, lo cambio? Entonces, este lo abro y este lo cierro. Nunca va a encontrar la corriente un camino para seguir su flujo. Estoy en esta posición con los interruptores. Cerrado. Ahora lo voy a cambiar. Entonces, este lo abro, este lo cierro, este lo abro y este lo cierro. Entonces, en este momento tengo esta posición. Pues obviamente sigue el problema de que no va a encontrar un camino cerrado para que la energía fluya y por esa razón, pues no va a funcionar. ¿Listo? Entonces, imaginémonos lo siguiente. Entonces, nunca el interruptor va a estar para ambos lados igual, entre comillas, ¿no? Nunca. ¿Eso será cierto? No, profe, puede estar al mismo lado, ambos, mírelo, para que esté encendido. Entonces, ojo con esa situación que les estoy planteando. Imagínense que el interruptor está así, así. Entonces, yo voy entrando al pasillo o voy a ir a subir las escaleras y yo estoy acá. Esta es la entrada de las escaleras para ascender. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Yo cierro este circuito. Cuando yo cierro el circuito me doy cuenta que, atentos, yo voy subiendo las escaleras, el bombillo enciende y este es el único interruptor que está abierto. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Cuando llego arriba, al segundo piso, al tercer piso, donde el piso que quiero llevar, busco el interruptor y ¿qué hago con el interruptor? Lo cambio de estado. ¿Cierto? En este caso lo cambié de estado y el circuito queda abierto. ¿Sí? Ojo con esto, porque este es el que quedaría abierto. Quedaría abierto. Cuando yo quiera bajar, entonces vuelvo y lo obturo. Viene por acá y acá lo cierro. Y el circuito se abre. Con esa operación yo voy a poder controlar el encendido y el apagado en cualquiera de las dos partes, en cualquiera de los dos puntos del circuito. Y con eso ya podemos ver funcionando completamente un circuito conmutado. Ahora bien, para terminar, ¿cuál va a ser la tarea? Primero que todo, vamos en el simulador a realizar unos circuitos, ¿listo? De esto, pilas lo que va a pasar. Cada simulación es un código aparte. Todas no pueden quedar porque van a quedar muy pequeñas, entonces complicado. Cada simulación en un código aparte, por favor. ¿Qué va a pasar? Primera simulación que les pido. ¿Listo? Un circuito simple, lámpara simple. Segunda simulación, y no son 3, son 4. Ahí cometí un error en la guía. Entonces, el circuito de lámpara simple. Eso es muy fácil de hacer. El segundo circuito es un circuito serie con 3 lámparas controladas con un solo interruptor. Un solo interruptor prende y apaga los 3 bombillos. El tercer circuito, un circuito de 3 bombillos en paralelo. Cada bombillo debe tener su propio interruptor. ¿Listo? Cada bombillo debe tener el interruptor para encenderlo y apagarlo. Y un circuito conmutado con la lámpara, o sea, este circuito que acabo de explicar. Acá mencionan que el bombillo es de 100 vatios, ¿listo? Entonces, ahí me están diciendo, ¿cuál es la potencia nominal del bombillo? 100 vatios, para que lo tengamos presente. Entonces, tenemos que verificar que nuestro bombillo esté a una potencia de 100 vatios. Listo. Ok. Ese sería, no necesitamos poner en este momento osciloscopios ni nada para la tarea. Acá dice que no debe llevar osciloscopios. Y acá las 3 simulaciones no son 3, son 4 simulaciones. Simple, serie, paralelo, conmutado. ¿Listo? Todas en el PDF, pero por favor me van describiendo. Código del circuito simple, código del circuito serie,
código del circuito paralelo y código del circuito conmutado. No olviden colocarle nombre a cada uno. En la primera entrega muchos estudiantes no me colocaron el nombre en su código. No colocaron el nombre en el circuito. Entonces yo ya había explicado cómo hacer eso. En rótulos existe una opción que dice texto. Entonces, por favor, hay que dejar el rotulito ahí, con el nombre, el apellido y el curso de ustedes. Por favor, no marcar los trabajos les va a bajar una unidad en esta entrega. Nos estamos acostumbrando a no marcar trabajos. También note algunos códigos similares, que después voy a hablar con los estudiantes porque los circuitos son idénticos. Entonces parece ser que nos estamos compartiendo los códigos. Entonces, por favor, se marca el trabajo, si no en esta oportunidad, trabajo sin marcar, así venga de su cuenta, código sin marcar, 10 puntos menos. ¿Ok? Pilas porque cada circuito vale una unidad. Quiere decir que esa unidad que yo le estoy dando a usted, 10 puntos son una décima. Si todos los circuitos están bien y están sin marcar, la máxima nota suya es 4.6. Ustedes verán. Bueno, chicos, entonces me despido en esta oportunidad. Muy atentos con las fechas de entrega. Arranca la entrega el sábado y se termina el miércoles de la próxima semana. Cambié la fecha por una razón. Tengo que por cada estudiante revisar 4 circuitos. Eso aumenta el tiempo que debo dedicar a la revisión de estas tareas. Entonces, entre sábado y miércoles, ojo, 12:30 del día, miércoles 12:30, 16 de septiembre, plazo máximo para la entrega de los circuitos. No es más por el momento, entonces nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.